Bendiciones para todos, un gran abrazo, aleluya, a todos los que nos oyen, los que nos escuchan. Hoy vamos a tener la clase de nuestro libro, aleluya, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, el capítulo número 10. Ya estamos casi terminando y le voy a pedir que abra allí su corazón y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que su palabra corra, que su palabra crezca, que su palabra prevalezca. Padre, gracias, Señor, por cada día, cada semana que hemos estado repasando, Señor, estos conocimientos que tú nos hiciste poner en esta obra, en este libro. Permite que tu palabra, Señor, aleluya, bendiga las vidas, bendiga los corazones, bendiga a las personas. Que tu palabra, como dice Pablo, en su propia inspiración, corra y sea glorificada. Que tu palabra corra, crezca y prevalezca y podamos ser formados para un liderazgo multiplicador, Señor, con buenos fundamentos, con buena base. En el nombre poderoso de Jesús, hazlo, mi Dios, y a ti te vamos a dar toda la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso allá al Señor y vamos a ir de una vez al grano, que es el que da fruto. Nuestro tema hoy se llama comunión en el Evangelio, defensa y confirmación del Evangelio y progreso del Evangelio. Quiero que veamos allí el capítulo 1 de Filipenses, y vamos a ver el versículo 5, versículo 7 y versículo 12. Vamos a ver fragmentos, vamos a ver solamente unos pedacitos, una frase dentro del versículo en cada uno de los versículos. Verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Por vuestra comunión en el Evangelio. En el verso 7 vamos a ver la segunda frase, dice, lo leemos completo, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y esta es la frase que quiero que quede en nuestro corazón: y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y ahora veamos el versículo 12. El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para él, la frase que me interesa, progreso del Evangelio. Si usted lo ve, verso 5, comunión en el Evangelio. Verso 7, defensa y confirmación del Evangelio. Y el verso 12, el progreso del Evangelio. Dice así nuestro libro: tres fundamentos poderosos. El apóstol Pablo llegó a considerarse a sí mismo un perito arquitecto. Eso está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, cuando él dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces dice, ve, un perito arquitecto poniendo fundamentos. A lo largo de su ministerio y de su apostolado lo vemos no solo fundando iglesias, pastoreando, sino también poniendo fundamentos indispensables para el funcionamiento presente y futuro de la iglesia cristiana en el mundo. Yo no sé si Pablo tenía claro de que transcurrían, después de que él escribiera sus cartas, 2000 años. Porque uno percibe que a veces Pablo aspiraba que Cristo retornara en su tiempo. Cuando él dice: no todos moriremos, sino todos seremos transformados. Entonces siempre hemos pensado, muchos de teólogos han pensado, que Pablo creía, y muchos de ellos creían, que Cristo retornaba más o menos en su tiempo. No sé si él tenía claro de que era posible que se retardara tanto. Pero yo siempre he pensado también, lo otro que he pensado es que si el Espíritu Santo le inspiró a escribir estos postulados, es porque en el fondo el Espíritu Santo sí sabía que esto se iba a necesitar, que Cristo no iba a venir tan pronto como ellos pensaban, y que esos fundamentos lo iba a necesitar la iglesia de todas las edades.
Y fíjese, estos fundamentos bíblicos escritos por estos hombres, sobre todo el Nuevo Testamento, son la base y el fundamento que ha sostenido a la iglesia por 2000 años, que hoy permanece sobre la tierra, y seguimos hablando de ellos. Dice, la carta a los filipenses se dirigía a la iglesia más antigua de Europa y la redacta o la escribe Pablo desde la cárcel en Roma, estando preso, como muchas veces estuvo preso y como muchas de sus epístolas fueron redactadas en una cárcel, en una prisión. Es alentador ver a Pablo alentando en medio de las circunstancias que él está viviendo, pero ya había madurado a través de las pruebas, de los altos y bajos de su vida ministerial. La epístola de los filipenses constituye un mensaje de un pastor a su grey. A diferencia de otros casos, esta epístola no tiene como motivo una crisis en el seno de la iglesia, por ejemplo, como la carta a los Corintios. Resalta en esta epístola el gozo. De hecho, muchas personas llaman esta carta, esta epístola, la epístola del gozo, porque esta palabra se enfatiza mucho en apenas 4 capítulos. Y dice, ve, la epístola del gozo, dice, resalta en esta epístola el gozo de Pablo en medio de las circunstancias y el llamado, dice, en medio de las circunstancias y el llamado a que ellos vivirán en gozo continuo, o que vivieran en gozo continuo, que vivieran ellos en gozo continuo. Veamos algunos ejemplos. Número 1, Pablo se gozaba en medio de las circunstancias y oraba con gozo por ellos. En el verso 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por todos vosotros. En el verso 18 dice, se gozaba de que Cristo estaba siendo anunciado, no importando las motivaciones de los que lo anunciaban. Verso 18 dice, fíjense ustedes, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En el verso 25, estaba puesto Pablo para el aprovechamiento de ellos y el gozo de la fe. Veamos el verso 25. Y esto confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. En el capítulo 2, en el versículo 2, tenía Pablo el gozo completo en el amor y en la unidad de los creyentes. Veamos el verso 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el verso 17 y 18 dice, la misma perspectiva del sacrificio o el martirio le lleva a gozarse y a pedirles que se gocen con él. 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo 4, del verso 1, Pablo tiene un gozo permanente y que él lo llama su corona. Son las almas de aquellos que él había llevado a la salvación. Fíjense ustedes como dice el capítulo 4 Filipenses verso 1. Así que, hermanos míos amados, mire cómo lo llama, deseados, amados y deseados, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Qué lindo, ¿no? Un pastor diciéndole a su iglesia, amados míos, hermanos, deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Y además, Pablo insiste en gozaos en el Señor, que la palabra sinónima es regocijaos. Capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
Gozaos en el Señor. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Imposible, son simplemente 4 capítulos. Imposible no ver en esta carta el énfasis en el gozo. Sin embargo, entre líneas podemos ver, podemos ver a Pablo colocando fundamentos para una iglesia victoriosa. Y 3 de estos fundamentos los vamos a encontrar en el versículo 5, versículo 7 y versículo 12 del capítulo 1. Ya dijimos, número 1, primer fundamento, la comunión en el evangelio. Número 2, en el versículo 7, la defensa y confirmación del evangelio. Y número 3, escúcheme, en el versículo 12, el progreso del evangelio. Yo soy sincero y honesto, este mensaje fue profundamente inspirado a mi corazón en un mensaje que yo escuché hace más de 26 años en la iglesia Las Acacias por un gran predicador llamado Jun Benzer. En ese entonces era el presidente de la Alianza Evangélica Mundial. Nunca se me olvidó, nunca jamás se me olvidó. Estos 3 versículos impactaron mi corazón. Imagínense cuando lo presentó el pastor Samuel Olson, que después yo compré el cassette y lo escuché muchas veces. Lo presentó, él dice, así como los católicos tienen un papa que los representa a todos, los aglutina, Jun Benzer es como el papa evangélico, decía, porque era el presidente de la Alianza Evangélica Mundial, una institución, organismo que pretendía aglutinar a los evangélicos en el mundo. Nunca están todos, pero había un buen grupo de ellos. Y entonces él estaba tratando de enseñar a la iglesia y los 3 fundamentos: comunión en el evangelio, defensa y confirmación y progreso en el evangelio. Eso marcó mi vida, hermano, que no tuve ni siquiera que tomar bosquejo porque me impactó el mensaje. Y yo dije, es una realidad. Y este mensaje ha venido conmigo por más de 26 años. Y creo que esta iglesia, este ministerio, ha sido establecido en estos 3 fundamentos. Tanto que en el libro que habla de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿verdad?, donde vimos Cristo como fundamento de fundamentos, Jesucristo como el verdadero reposo, el Espíritu Santo, el fundamento que dejó el Señor. Vimos cada uno de los fundamentos o rudimentos mencionados en el libro de Hebreos. Vimos además el fundamento de la autoridad, porque nosotros no vemos un ministerio como este que pueda levantarse sin el fundamento de la autoridad claro y puesto y claro, colocado y claro, ejercido en la iglesia. Y yo, desde que estaba escribiendo este libro, dije, este tema tiene que ir en este libro, porque son 3 fundamentos que para mí, 3 verdades que son para mí fundamentales. La primera, la iglesia debe tener comunión, unión común, unidad, la unidad de la iglesia. Lo segundo, los cristianos deben defender y confirmar el evangelio, luchar por lo que creen. Y lo tercero, creo solamente en el evangelio que progresa, el progreso del evangelio, el evangelio que crece, que se expande, que se multiplica, que empieza en Jerusalén, que continúa en toda Judea, que va por Samaria y que llegará ¿a dónde? A lo último de la tierra. Veamos cada uno de ellos en el libro. Dice, número 1, comunión en el evangelio. Habla de unidad. Habla de unidad. Por cierto, estaba escuchando ayer al evangelista Alberto Motesis a sus 80 años predicando en el Congreso Mundial de Avivamiento. Escuché toda la prédica impactante de este hombre que ha sido para mí un mentor y un maestro también por 27 años. Yo tengo los 27 años cristianos escuchando a Alberto Motesis porque creo que es uno de los hombres que pone fundamentos apostólicos en el mundo. Y me alegré mucho que fuera el invitado especial
en el Congreso Mundial de Avivamiento este año allá en Bogotá, donde nosotros hemos estado, en la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez. Creo que el mensaje de él es el mensaje para la iglesia, el más importante, un fundamento apostólico. Y él decía que a sus 80 años, con lucidez, con una salud impresionante y con unos sueños increíbles a sus 80 años, él decía que él veía 5 cosas para el futuro inmediato de la iglesia, dentro de las cuales la primera que él ve, él decía, viene para la iglesia, y él es un profeta, viene para la iglesia un nuevo nivel de unidad en el pueblo del Señor. Viene un nuevo nivel de unidad en el pueblo del Señor. Y decía Alberto Motesi, véalo, ahí lo pasé a todos para que escuchen ese mensaje. Decía, en América Latina, la falta de unidad en el pueblo de Dios ha sido un pecado vergonzoso. Ha sido un pecado vergonzoso. Pero el Espíritu Santo está llamando a su gente. No importa el nombre del concilio o de la denominación. Si eres de Cristo, eres parte de la única iglesia que hay sobre la tierra. Ustedes pueden saber y pueden revisarlo en YouTube, todos los mensajes que estuvimos dando hace un mes, por más de un mes, ¿sobre qué? Sobre la unidad. Viene un nuevo nivel de unidad en el pueblo del Señor. La segunda, vamos a repasarlas, las que dijo, porque son impresionantes. Viene una época como jamás en la historia, una época del Espíritu Santo en la iglesia. Viene una época como nunca jamás en la historia, una época del Espíritu Santo. Dice, es imposible ser iglesia en este tiempo si no somos una iglesia del Espíritu Santo. Toda la iglesia sabe que en los últimos 2-3 meses hemos hecho un énfasis en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, en el bautismo del Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu Santo. Y por eso es que me gozaba tanto en esta segunda que él decía que viene a la tierra. Ustedes saben, Zacarías capítulo 4 verso 6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ustedes saben que el apóstol Pedro dijo por el capítulo 2, este es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. O sea, si hay algo que va a haber en la última era, antes de que Cristo regrese, es un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. ¿Qué le digo yo a la iglesia? Y complemento este mensaje. Escúcheme, no resistamos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. Y démosle lugar al Espíritu Santo. Hace 23 años que llegamos a este lugar. Dentro de unos días vamos a tener 23 años exactos. Yo renuncié al pastorado apenas empecé. No sé cuántos recuerdan eso. Empezandito, yo dije renuncio al pastorado. El verdadero pastor de esta iglesia va a ser el Espíritu Santo. Y yo voy a ser el ayudante. Dele un aplauso al Señor, aleluya. El Espíritu Santo. Uno de mis temas en la convención ahora en el mes de julio será la sensibilidad al Espíritu para un pastoreo eficaz. 2 cosas de las que aquí estamos tomando nota y cuidado y tratando de ponerlas por obra. Tercero, él dijo que viene una nueva época de evangelización en la tierra, no de un hombre o de hombres de Dios, sino de toda la iglesia. Será ungida como testigo y evangelista. No es lo que hemos tratado de hacer aquí con la visión celular, el sacerdocio de todos los creyentes, donde entendemos que todos somos real sacerdocio, todos somos linaje escogido, todos somos nación santa, todos somos pueblo adquirido por Dios, para que todos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La visión celular pretende no que un hombre que otro prediquen, sino que toda la iglesia predique las buenas nuevas de salvación. Él dice, viene una época cuando toda la iglesia será ungida como testigo y evangelista. Número 4, o sea que esas 3 cositas las tenemos aquí, creo yo, ¿no? O sea que podemos decir la tengo, ¿verdad?
Sería preocupante decir, oye, eso no lo tengo, ¿verdad? O sea que lo que viene de Dios para la tierra, ya esta iglesia está caminando hace rato en cada una de esas. Está establecida esta iglesia en estos fundamentos. Número 4 dice, los hijos del reino brillarán y resplandecerán en todas las esferas de la vida, las artes, la política, las comunicaciones, la tecnología, la ciencia. No lo hemos hablado aquí en la iglesia y no lo hemos tratado de hacer. Y lo decimos, tiene que ser redimido el deporte para Dios, tiene que ser redimida la política para Dios, tiene que ser redimida las artes para Dios, tiene que ser redimido, todo tiene que ser redimido para Dios. La música es un fundamento de esta congregación. Y bueno, si me gocé con esos primeros 4, con el 5 me volví loco. Yo dije, Dios mío, de verdad, no somos la tapa del frasco, no somos la última Coca-Cola del desierto, no somos la mamá de Tarzán, pero yo creo que estamos alineados con las cosas que Dios quiere hacer. Y además también creo que no somos los únicos. Creo que Dios ha despertado a su pueblo por el mundo entero. La quinta me bendijo, de verdad. Yo dije, gracias, Señor. Dice, un elemento fundamental de lo que viene serán las acciones de misericordias emprendidas por las iglesias. Es decir, avivamiento que transforma comunidades, transformación de comunidades, transformación de naciones. Él dice, en forma audible, escuchó esto, dile a mi iglesia que el avivamiento que transforma comunidades y transforma naciones, se lo voy a dar cuando hagan obras de misericordia. ¿A qué específicamente se refiere? A las obras sociales, a ver los dramas de la sociedad e ir en pos de la solución de esos dramas. Decía, la iglesia debe salir de su encerramiento y decir a la gente, Cristo te ama, no solo con palabras, sino con acciones de misericordia. ¿Qué es el banco de alimentos? Una acción de misericordia. Escúcheme, dijo al final de su prédica, dijo, declaro la década presente el inicio de los ministerios de misericordia más grandes y extraordinarios en la historia del cristianismo. Vamos a tomar las toallas y las palanganas y vamos a las calles a representar a Jesús y a decirle a la gente, Dios te ama y te lo demuestro cubriendo tu necesidad, arropando tu necesidad. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos has hecho un ministerio parado en estos 5 fundamentos que están por venir a la tierra, pero que ya nosotros estamos caminando en ellos. Y sabemos que si Dios dice que esto es lo que viene, entonces nosotros vamos a ser punta de lanza, vamos a estar adelante, inspirando a otros, trabajando de la mano con otros ministerios para que estas cosas se vayan estableciendo en esta tierra. Entonces, hablando de la unidad, que es la comunión en el Evangelio, dice aquí, la comunión en el Evangelio habla de unidad. La palabra comunión, es una palabra compuesta que viene de común y unión, o unión común. Dice, Pablo les dice que le rogaba con gozo por ellos. Y el primer motivo de sus oraciones era por vuestra comunión en el Evangelio. En el capítulo 2 de Filipenses, el capítulo 2, versículo 2 le dice, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En ese capítulo 2 en adelante les pide completar mi gozo. ¿Cómo se le puede completar al apóstol Pablo el gozo? Él dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Eso hace que un apóstol se goce, que su iglesia esté unánime, que su iglesia esté unida. Él sabía el valor que tiene la unidad. El Evangelio es el proyecto de Dios en la tierra, aún para los hombres y para los proyectos de los hombres. Todo proyecto que cuente, oiga bien, con el fundamento de la unidad es garantía de éxito. Todo proyecto, escúcheme, sea
el proyecto de Dios, el proyecto cristiano o proyecto humano, que cuente con unidad es garantía de éxito. Además, Pablo había sufrido, escuche bien, por iglesias divididas, como la iglesia de los Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, Pablo les rogaba que hablaran todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el capítulo 3, verso 1 al 4, Pablo los llama por su división, por estar peleando entre ellos, los llama niños y los llama carnales, porque entre ellos había celos, contiendas y disensiones. En el capítulo 11, verso 1 hasta el verso 33, después de dejar claro o dejar sentado el fundamento de la autoridad en la iglesia, en los versos 1 al 16, como lo vimos en el capítulo anterior, va a hablar de la expresión más grande de comunión, como lo es la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida por el mismo Jesucristo como un acto de comunión íntima practicada con Él y sus discípulos, y que la celebró por última vez, y eso lo puede buscar allí en su casa, en Mateo 26, verso 17 al 29, en Marcos capítulo 14, verso 12 al 25, en Lucas capítulo 22, verso 7 al 23, y en Juan desde el capítulo 13 hasta el verso 17. En los 4 evangelios se tomó nota de lo que se conoce como la última cena, una expresión de comunión impresionante. Pablo lo recibe como una enseñanza. Él dice que él practicaba lo mismo que había recibido. Lo recibe como una enseñanza que se debe practicar, y como todo buen apóstol la practica y la enseñaba. Vamos a ver allí Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, como dice. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al verso 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. ¿Qué le parece? Podemos preguntarnos. Escúcheme, ve. Él lo recibió y lo enseñaba, que eso se debía practicar, y como todo buen apóstol lo practicaba y también lo enseñaba. Eso es lo que dice allí. Pero podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el abuso en la cena del Señor? Porque en el capítulo 11 de Corintios, ¿verdad? Usted va a ver en la Reina Valera 1960, nosotros vamos a conseguir, aleluya, en el capítulo 11, en el verso 17 al verso 22, un subtítulo que dice: abuso en la cena del Señor. Abusos en la cena del Señor. Ahora, ¿cuál es el abuso en la cena del Señor? ¿Qué es lo que Pablo llama, o lo que los que hicieron esos aparte, que no estaban en los originales de la Biblia, pero que lo tomaron nota como si fueran los abusos que se cometen en la cena del Señor? ¿Cuál es el abuso en la cena del Señor? En Primera de Corintios capítulo 11, versos 18 y al 27, leemos, dice así, besito: oigo que hay entre vosotros divisiones, ¿ves? Oigo que hay entre vosotros divisiones. De manera que cualquiera, cito, que cualquiera que come este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por muchos años yo escuché, óigame,
que practicar la Santa Cena o la Cena del Señor en pecado era malo y etcétera. No podemos practicar la Santa Cena en pecado. Y eso es una batalla cada Santa Cena, hermano. Porque la Santa Cena en nuestra congregación se practicaba una vez al mes. Y no lo volvías a hacer hasta el próximo mes. Y todos que nos conocemos, como dice la palabra de Dios, ¿quién conocerá al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Todos los que nos conocemos y sabemos acerca de nosotros, ¿quién en un mes, en ese último mes, no había pecado ni una vez? Yo decía, Dios mío, porque yo primero no conseguía eso por la Biblia, eso de que no se podía tomar en pecado. No conseguía eso era la interpretación que le daban en la iglesia, ¿verdad? La manipulación de los textos, como aprendimos en interpretación bíblica con César Enrique, con el reverendo César Enrique. Ponen a los textos a decir cosas que no dicen, y eso es verdad. Yo viví eso en mi iglesia. Yo no veía ese texto por ninguna parte. Y segundo, yo decía, ¿quién en este gentío que está aquí en todo este mes no pecó ni una vez? Y créame, hermano, una batalla. Y yo entendía y lo hacía por obediencia y pedía perdón. Pero yo le decía al Señor, Señor, revélame exactamente a qué te refieres tú con tomar la cena del Señor indignamente. Yo no estoy promoviendo que se peque, hermano. Ni esto es licencia para pecar. El verdadero cristiano no practica el pecado. No lo practica. Pero como seres humanos cometemos pecados. Y hay una gran diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. Practicar pecado es vivir para el pecado como lo hacíamos antes, sin ser ni siquiera remordidos ni redarguidos. Lo practicamos y ya. Ese era nuestro estilo de vida. Pero en Cristo Jesús ya nosotros no practicamos el pecado, no vivimos para el pecado, pero como seres humanos cometemos pecado. Pecados de acción, pecados de comisión, pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Le es pecado. Entonces cometemos pecado, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos siempre lavarnos con la sangre de Cristo. Por eso es que Jesús le dijo, si no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo en el reino. Todos necesitamos lavarnos los pies porque en el mundo andamos. Y primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo está influenciado por el maligno. Dígame lo que hemos alcanzado a vivir en este siglo donde todo nos invita a pecado. Las canciones, las artes, la música, el cine, la televisión, todo es pecado. Tendríamos que vivir en un monasterio y seguramente no pecaríamos, pero con la mente, con el corazón pecaríamos. Porque es una cosa que es una invitación permanente. Escúcheme, ve. Por muchos años yo escuché que no se podía practicar la cena en pecado porque eso era malo y etcétera. Pero el mayor y grande pecado, lo dice allí, es no discernir el cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero pecado. Ese es tomar la Santa Cena indignamente, no discernir el cuerpo de Cristo. Ese es el abuso en la cena del Señor. No discernir el cuerpo de Cristo es hacer lo contrario a la unidad, es fomentar divisiones y mutilar el cuerpo de Cristo a través de la rebelión a la autoridad, de la falta de sujeción a las autoridades delegadas, del chisme en la iglesia, de la crítica en la iglesia, de la murmuración en la iglesia. Ese es el verdadero pecado, porque cuando tú, aleluya, participas en chisme y en crítica y en murmuración acerca de un hermano, ese hermano o esa hermana es cuerpo de Cristo, lavado con la misma sangre que tú y yo somos lavados. Aleluya. La unidad es indispensable. Y es de esa manera que podemos defender y confirmar el Evangelio y traer mayor progreso en el Evangelio. Veamos, por ejemplo, la construcción de la Torre de Babel. Hace poco lo vimos aquí en la iglesia. Fue un proyecto con principios de éxito, pero alejados de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. ¿Cómo dice?
Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, El pueblo es uno. y todos estos tienen un solo lenguaje. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado Y hacer. nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Mire, escuche. El pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han empezado a hacer. Tremenda declaración, considerando que quien lo dijo fue el mismo Dios. El mismo Dios se da cuenta y toma nota de este proyecto y lo deja ahí para la historia. ¿Cómo fue entonces que Dios estorbó esto y acabó con este proyecto? ¿Cómo Dios lo hizo y por qué lo hizo? Dios estorba este proyecto porque este era un proyecto anti Dios. Porque este era un proyecto con malas motivaciones. Porque este era un proyecto que iba a terminar en tragedia y en desastre. Y como ellos estaban unidos y resueltos a terminar lo que habían empezado, Dios tuvo que estorbarlo porque eran uno, hablaban un mismo lenguaje, habían empezado la obra y nada los haría desistir de lo que habían empezado. ¿Cómo entonces Dios fue que estorbó esto? Golpeó la unidad de ellos, confundiendo su lengua para que nadie se entendiera y no pudieran hablar, como dice 1 Corintios 1:10, una misma cosa. Dios los estorbó, pero a Dios le impresionó que siendo un proyecto con malas motivaciones manejara tan buenos principios. La iglesia debe ser un proyecto con buenas motivaciones, las motivaciones de Dios, y a veces entonces no entiende estos principios. Ahora ve, un llamado de Jesucristo a la unidad. En la última cena, que es un acto de comunión del Señor con sus discípulos, Él va a expresar cosas importantísimas acerca del proyecto de Dios. Y es por eso que al leer con atención Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, todo lo que se dice en el capítulo 13 de Juan, 14, 15, 16 y 17, todo eso es en el marco, es en el contexto de la última cena. Y es el pasaje más completo que hay acerca de ese evento, porque otros evangelistas lo cuentan brevemente. Juan dedica 5 capítulos para tomar nota de lo que sucedió en la Santa Cena, en la última cena. Ahora, el Señor termina en esta cena con una oración por sus discípulos y por los futuros creyentes. Y dice en el capítulo 17, versos 21 y 23, que oraba, número 1, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, Jesús orando para que ese pequeño grupo fueran uno. 2, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tiene un propósito la unidad, el mismo progreso del evangelio. Número 3, para que sean uno así como nosotros somos uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra, y estos 3 son uno. Y número 4 dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es por lo tanto la unidad, el ruego y el clamor de nuestro Señor Jesucristo. Hagámosla posible entonces, desechando todo lo que atenta contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Hagámosla posible desechando todo lo que atenta contra ella. Y quiero terminar una vez más repasando el versículo 5 del capítulo 1 de Filipenses. O vamos a leer desde el versículo 13. Estaba orando Pablo, estaba orando por ello y dice, doy gracias a mi Dios, verso 3, siempre que me acuerdo de vosotros. Qué lindo un apóstol, hermano, que orando por su iglesia diga, gracias, Señor. Se siente agradecido de la iglesia. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo sé que muchos pastores se sienten tristes con la iglesia que tienen. Muchos pastores se sienten frustrados con la iglesia que tienen. Muchos pastores, si pudieran renunciar y dejar de tirar la toalla, la dejan. Y muchos lo han hecho.
Pero qué lindo que un apóstol se exprese así, diga: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Porque hay pastores que oran por su iglesia con amargura. Pero él oraba ¿por qué? Con gozo. Ellos le producían a Pablo gozo. Y dice que uno de los motivos de sus oraciones era por vuestra comunión en el evangelio. Él decía: para que sigan siendo uno, Padre. Ya vimos en el verso 7, para que defiendan y confirmen el evangelio. Y en el verso 12, para que el evangelio progrese. Amén. Levante su mano. Padre, que nosotros como ministerio, como iglesia local, como ministerio MSM, las iglesias hijas, Señor, y cada iglesia que vaya naciendo en este ministerio, seamos uno siempre, Señor. Pensemos una misma cosa, tengamos un mismo sentir, un mismo parecer y hablemos una misma cosa. Y que seamos uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para que el mundo crea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Segunda cosa que dice Pablo y por la que está orando: defensa y confirmación del evangelio. Otro fundamento que Pablo deja ver entre líneas es la defensa y confirmación del evangelio. Nos toca a nosotros defender y confirmar el evangelio. Pablo mismo dice en Filipenses 1:17: yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Qué poderoso, hermano. Me bendice esa actitud. Yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Él podía juzgar, discernir y defender entre los que hacían las cosas por envidia y contienda y los que hacían las cosas de buena voluntad. Él podía saber, dice, los que servían a Cristo por contención, no sinceramente, y los que lo hacían por amor. Él estaba puesto para la defensa del evangelio. A veces no solo hay que defenderlo del diablo y de los demonios y de los de afuera, sino más bien a veces hay que defender el evangelio de los enemigos internos. Pablo lo llama, ¿sabe cómo? Los falsos hermanos, que muchas veces son aquellos que hacen las cosas por envidia, por contienda, por competencia, por contención. Aquellos que no dejan progresar el evangelio con chismes, calumnias, críticas, murmuraciones, pecado, quejas, señalamientos. Pablo estaba puesto para la defensa y confirmación del evangelio. Cada uno de nosotros también debemos defender y confirmar el evangelio. Ahora, ¿cómo se defiende el evangelio? Se defiende por nuestro testimonio y se defiende con nuestras palabras. Y se defiende haciendo las cosas siempre de buena voluntad y con amor. Defendemos y confirmamos el evangelio al anunciar a Cristo. En el Salmo 90, verso 17 dice, cito: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Tremendo, ¿verdad? Es decir, cuando la luz de Jehová está sobre nosotros, seremos la luz del mundo, como le expresa Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Ajá. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz del mundo. Después y dice, en el 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas, ¿qué? ¿De cómo se defiende el evangelio? Con buenas obras. Y dice, ve, y la obra de nuestras manos, como dice el Salmo, ¿no? La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dice, y la obra de nuestras manos quiere decir nuestras acciones confirma sobre nosotros. Son las acciones, las actitudes, las motivaciones,
las palabras, las intenciones de las cosas que hacemos. Aleluya, que el evangelio se defienda por sí mismo y confirma el evangelio del Señor. Pedro dice en su primera carta, en el versículo 15, dice: está siempre preparado, capítulo 1, verso 15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Son por tanto las buenas obras con buena conciencia lo que defiende y confirma el evangelio. Muchos de estos hombres, de estos apóstoles, tuvieron que defender el evangelio ante reyes, ante emperadores, ante cónsules, ante procónsules, que luego de escucharlos a ellos, los sentenciaron a muerte. Pero ellos fueron capaces de defender el evangelio. En la palabra de Dios está explícito cómo tenían que defender el evangelio de los judaizantes, de los que querían volver a la iglesia a los pobres y débiles rudimentos que ya Cristo les había hecho libre. Querían volver a la gente a la ley, querían volver a circuncidar a las personas, y ellos tenían que palantarse a defender y confirmar la sana doctrina. Primera Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el concilio de Jerusalén se da precisamente como una necesidad de defender y confirmar la sana doctrina contra personas que, dice, contra judíos que habían creído y que querían apartar a la gente de la sana enseñanza del Señor. O sea que se defiende del diablo, se defiende de los demonios, se defiende de la gente que odia el evangelio. Si ve cómo el evangelio hoy es más odiado que nunca. Si ve cómo todo lo que hoy está de moda, lo que se está legislando. Fíjese ustedes, en Estados Unidos, esta semana la Corte Suprema de Justicia acaba de anular el aborto en los Estados Unidos. Ahora, ya 8 estados, porque como los estados son autónomos, se han plegado a la orden de la Corte Suprema de que aquí en este estado no va a haber, no está legalizado el aborto, es ilegal. 8, ¿no? Son 52, 53 estados en los Estados Unidos. Van 8 por lo menos. Porque algún estado puede decir que sí es legal, ¿ves? Pero la Corte Suprema ya legisló, ya dijo que es ilegal. ¿Y cómo se han movido los grupos feministas, proabortistas, con violencia? Ayer quisieron entrar a un estado de esto, a una casa de gobierno, violentamente, porque vienen contra el evangelio, hermano. Odian el evangelio, odian las iglesias, odian a la gente provida, odian a la gente moral, a la gente de valores. Y todo esto, hermano, todo esto que el mundo está viendo hoy va a hacer que la iglesia sea muy odiada y muy perseguida. Y si estos grupos de agendas de oscuridad, que yo llamo los grupos LGTBI, los grupos de ideología de género, los grupos que están en favor de la legalización de la droga, de la eutanasia, del aborto y más tarde de pedofilia, han logrado cosas en el mundo, las han logrado por su capacidad ¿de qué? De unirse. Ellos no son más que los cristianos en el mundo, ni en número, ni en gente, ni en nada. Pero los cristianos no están tan unidos como ellos. Por eso sí creo lo que dice el reverendo Alberto Motesi, que viene un tiempo nuevo de unidad en la iglesia, en el mundo, donde vamos a defender y confirmar el evangelio, y el evangelio va a progresar. Dígame amén a eso. Y por último, número 3, el progreso del evangelio. Dice, todo lo que Dios tiene, todo lo de Dios tiende al progreso. Él dice que nosotros somos la luz, como la luz de la aurora, que va en aumento, en progreso, ¿ves? Hasta que el día es perfecto. Que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Debemos progresar en todo. Para mí un sinónimo de la palabra evangelio es progreso. Dice, ve, en lo personal, en lo espiritual, en lo material, en lo familiar,
El llamado a progresar es siempre y en todo. Sin embargo, Pablo nos habla del progreso del evangelio. Es nuestra responsabilidad y privilegio que el evangelio progrese. Dice que se nos haya confiado el progreso del evangelio. Cada persona que vivió en cada generación deberá rendir cuenta de qué hizo en su generación y en su tiempo para que el evangelio progresara. En el contexto, Pablo habla de anunciar el evangelio. En el verso 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención. Después habla de hablar la palabra sin temor. Verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En el verso 22 habla de vivir en el cuerpo para el beneficio de la obra. Verso 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces dice: no sé entonces qué escoger. Es un llamado a ti que lees y escuchas este material. Anuncia el evangelio, habla la palabra sin temor y vive en tu cuerpo para el beneficio de la obra, y el evangelio progresará con gente así. Romanos capítulo 12 verso 1, Pablo dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. En Marcos capítulo 6 verso 31 dice la Biblia que los discípulos no tenían tiempo para comer. Es decir, escúcheme, el sacrificio vivo, el evangelio sacrificial, de la gente que se sacrifica para el progreso del evangelio. Pero además, los discípulos de la primera era, dice aquí, no tenían tiempo ni para comer. Hay un sacrificio personal. En Mateo 19, 27, Pedro dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Aleluya. No tenían tiempo para comer, lo habían dejado todo. ¿Se parece esto al evangelio de mucha gente hoy? Un evangelio guasi, un evangelio chimichurri, un evangelio light, un evangelio cadocho, un evangelio de solo venir a la iglesia el domingo y a veces, de dar a veces y a veces no dar. Eso no es un evangelio comprometido. Y esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya. En todos los cristianos del mundo y en todos los cristianos que aspiran que al retorno de nuestro Señor Jesucristo, cuando la trompeta suene, irse con Él al cielo. La palabra del Señor dice: bienaventurado el que cuando yo venga lo halle haciendo así. Uno tiene que vencer tanta cosa, tanto argumento para servir al Señor, para sacrificarse, para dar para el Señor, para dar de su tiempo para el Señor. Tenemos que ser más comprometidos con esta causa para que el evangelio pueda progresar. Por lo tanto, no es un misterio entonces, ni un secreto, discernir por qué el evangelio de la primera iglesia progresó tanto. Oye, progresó tanto porque presentaban sus cuerpos en sacrificio vivo, porque no tenían tiempo para comer y porque lo habían dejado todo. He escuchado siempre a la gente decir: ojalá vuelvan los tiempos de la iglesia primitiva. Pero esto demanda que la gente tenga compromiso, la pasión y la entrega que ellos tenían. Eso para mí es la gloria postrera. Y la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Pero hay que tener la entrega, la pasión, el compromiso que ellos tenían. Hagámoslo y el evangelio progresará. Amén. Levante su mano. Padre, gracias por estos tres poderosos fundamentos, por estas tres verdades eternas, Señor. Y permite que cada día, Señor, tu iglesia y este ministerio, todos tengamos comunión en el evangelio. Aleluya, que todos defendamos y confirmemos el evangelio con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, Señor. Y que el evangelio siempre progrese. Desata la unción más grande de crecimiento
expansión, progreso y posesión en todos los órdenes, personal, familiar, Señor, empresarial, ministerial, eclesial, Señor, en la obra social, en la obra transformacional, en el evangelio integral, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que el evangelio progrese, Señor, y que cuando tú vengas estés contento con nosotros y seamos nosotros bienaventurados porque nos halles haciendo así. Declaro que MCM es un ministerio de comunión. Declaro que MCM es un ministerio que defiende y confirma el evangelio. Y declaro que MCM es un ministerio que progresa, que crece, que se multiplica, que se expande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y hasta la próxima entonces. La próxima semana tendremos la clase número 11 y luego la 12 y terminamos el primer libro. Y ahí va a quedar esto, hermanos, allí para las escuelas de líderes futuras. Cuando las personas no vengan a la escuela de líderes, ahí tienen para buscar en YouTube la clase y entonces la hacen, contestan su cuestionario y nadie se va a perder la bendición. Bendiciones para todos.